de traumatología dentro del curso de cirugía. Es un curso muy apasionante donde vamos a revisar una serie de patologías del sistema músculo-esquelética como lesiones traumáticas y no traumáticas. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla y me van a ayudar si es que pueden visualizar mis imágenes. No sé por dónde estoy. Doctores, por favor, ¿se ve? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Si hay problema, por favor, la comunicación me está comunicando, por favor, ¿no? Entonces, vamos a ver unas imágenes de placas de rayos X. Miren estas imágenes, la fractura expuesta, fractura columnar cervical, multiplicidad de dedos, pseudoartrosis, mieloma múltiple, piernas arqueadas, genovargus, osificación imperfecta, tibias varas, escoliosis, politrauma, traumatismo de mano, fracturas expuestas, enfermedades metastásicas, y sobre eso va a tratar el curso de ahora, todas estas patologías. Yo me presento, soy el doctor Ugarte, tengo cerca ya de 25 años, 27 años como profesor de ustedes, y mi pasión es la ortopedia y la traumatología, y sobre todo la educación. Cuando entremos a un instituto, cuando entremos a trabajar, tenemos siempre ver la misión y la visión. Entonces comenzamos con la misión de la facultad, es formar médicos con alto nivel científico, tecnológico, de excelencia, con sólidos valores humanísticos, comprometidos con la actualización permanente, contribuyendo a la creación de conocimiento a través de la investigación, y la proyección de la comunidad para fortalecer la prevención de las enfermedades, promoción, fomento de la salud, contribuyendo al desarrollo de la salud y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Entonces lo tenemos sumamente claros y tenemos que ir hacia esa meta porque así dice nuestra misión. Vamos a ver un caso. Mira, es una amiga mía, médico, 65 años, obesidad mórbida, prediabéticas, toma metformina 3 veces al día, hipertensión 140/70, toma Enalapril 10 miligramos mañana y tarde, sufre caída con la mano empalmada, apoyando que la mano, se diagnosticó un trauma de baja energía, que ya vamos a determinar en esta clase de ahora, y acude con los signos y síntomas clásicos de la especialidad, dolor, impotencia funcional. Entonces tenemos acá el típico fractura que de coles, un desplazamiento, yo le veo la fractura acá, y una fractura en todo este nivel, y una fractura acá en el dorso, también que está produciendo este tipo de lesiones. Ya me quedé atascado. Entonces, se le hace una osteosíntesis, una placa que era para realizar en la parte volar, pero se hizo hacia el dorso, se le colocó injerto óseo, el mejor injerto óseo por ser médico. ¿Y qué cosa pasó? Se le da de alta, a los 3 días tiene un desmayo, un síncope, no sabe qué cosa tiene, se cae en el baño, se golpea el hombro, una fractura de 2 partes, y entra a shock trauma con un distrés respiratorio. Estos son los pulmones que tiene la doctora. Entonces, acá pasó algo o algo que no nos dimos cuenta en el momento oportuno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hacer el examen y verificar
y verificar todas las patologías en estos pacientes. La paciente está en shock trauma, pasa a UCI y ya la están dando de alta y vemos que tuvo un diagnóstico de una hernia diafragmática muy grande que no fue diagnosticado, se le tomó la placa rayos X, está en proceso de consolidación, está la fractura casi soldada y está en una consolidación viciosa que hiciera el hueso soldado en varo, que es muy mala posición, pero por tener la obesidad mórbida y por ese antecedentes que fue catalogado como un embolismo graso, se decide no hacer ninguna cirugía y está con la secuela. Durante todo este proceso se hace una reunión clínica, que es muy frecuente en los servicios, y se encontró nueve fallas que son consideradas mala práctica. Si hubiera alguna pregunta hasta ahora, si hay alguna pregunta hacia este momento. Entonces, a mí me quería para preguntarle si ustedes han hallado estas nueve fallas, ¿no? ¿Alguien está en el chat? ¿Tengo algún problema acá con mi mouse? Muy bien, muy buenas noches. Y acá vamos a revisar el día de ahora examen clínico, principio de tratamiento de las fracturas, que es la primera clase que vamos a ver el día de ahora. Se comienza con la historia clínica, ahora ha variado mucho. Me parece que en todos lados existe la historia clínica electrónica, pero lo que no ha variado es la esencia. Tiene que ser detallada, combinar con la afiliación, dominancia si es diestro o zurdo, qué actividades de la vía diaria realiza, si es independiente, intradomiciliar, extradomiciliar, qué trabajo hace y qué deporte se realiza. Por supuesto, teníamos que evaluar todos los antecedentes del paciente. Con eso vamos a ver este cuadro. Vemos las incidencias de fractura de coles a los 60 años, fractura vertebral 70 y fracturas de cadera. Y conjunto tenemos la curva de mortalidad, que tenemos una mortalidad muy alta en las fracturas de cadera. Entonces, la historia clínica debe comenzar desde cómo nos presentamos ante el paciente, saludarlo, decirle: soy el doctor Ugarte, cirujano hermano, y vengo a examinarlo y a ayudarlo con mis conocimientos, y voy a poner mi mejor parte de mí para darle solución a su problema. Entonces, esa presentación, ese vínculo, es muy importante porque crea una empatía, y esa empatía te va a decir que obtengas toda la información necesaria y vas a llegar a una relación médico-paciente adecuada, y la calidad de atención prácticamente se mide en la relación médico y paciente, que se ha perdido durante tanto estos tiempos. Eso a mí me interesa mucho. ¿Por qué viene? Me caí. ¿Qué cosa tiene? Examinaron una fractura de húmero. ¿Qué enfermedades diagnosticadas en tratamiento tiene? Antecedentes: presión alta, resistencia a la insulina, obesidad mórbida, como hemos visto, o osteoporosis. Y de ahí tenemos que ver qué otras condiciones médicas tiene que desconoce el paciente, y toda esa rama, y es lo que llamamos el preoperatorio o la preparación para la cirugía, o una evaluación previa para eso tomar una decisión. Tenemos el paciente, el trauma, cómo interviene en el paciente, qué consecuencias ha tenido el traumatismo,
Y sobre este conocimiento total del paciente con sus enfermedades que tiene, con sus medicamentos que toma, con los nuevos estados que hemos encontrado, recién se toma una decisión como la forma más simple, pros y contras. Vamos a ver un caso. Es un caso durante la pandemia 22, pandemia COVID, viene, ya pasado 4 años, ha pasado eso. Esta paciente tenía EPOC crónico, se cae de la placa de tórax, como todo el mundo le toma, y tiene una fractura intertrocantérica inestable, trocánter a trocánter, con el trocánter menor está separado, es una fractura intertrocantérica desplazada, glicemia 140, había que ver si es una defensa del trauma, hemoglobina de 9, llama la atención y presión alta. Entonces la paciente en pleno COVID comienza a desaturar y hace un COVID grave. Está en UCI, está contraindicado que la cirugía, desatura menos de 80, se contraindica que la cirugía, pasa a UCI, y después pasa a UCI, los médicos internistas, listo, tu paciente te lo devuelvo, listo para operar. Regresa desorientada, que no estaba así, con escaras infectadas, la creatinina pasó a 2.5, urea 53, proteína C reactiva 4.3, velocidad de alimentación 32, ya que nos está hablando de una infección activa, y una albúmina de 2.6, que es un factor muy negativo de desnutrición y para la cicatrización de los tejidos. ¿Cómo vamos a decir el tratamiento? No es igual que tratamos un paciente que viene el día de ahora, me llama, que yo lo opero mañana y listo. Tenemos muchos problemas ahora en salud, como ustedes van a ver. Viene un paciente, llegó de emergencia y no hay el insumo, o paciente muy complicado, tiene que ser visto por varios servicios y recién se opera a la segunda o la tercera semana. ¿Es lo mismo? Definitivamente que no. Tenemos que ver la condición del paciente, si sus antecedentes, si ha tenido, dentro de las complicaciones, sangrado digestivo, presión alta, anemia, albúmina, todos los factores de riesgo que vamos a revisar. ¿Qué recursos que tenemos y qué condiciones tenemos de usarlo y si tenemos habilidades para hacerlo? Estuve en un hospital en el interior del país y tenía una fractura de cadera, había una clavo de HS que lo usaban para una fractura inestable. Actualmente no se usa ese tipo de placa clavo para fracturas inestables, sino se usa con los clavos. No había que los clavos. Necesitas un arco en C que no tenían y los médicos no estaban entrenados para ese procedimiento. Y con el procedimiento que hacían ellos, lo habían perfeccionado tantos que le iba bien. Entonces la decisión correcta no eran los más modernos, sino era esa placa angulada o ese clavo de HS que tenía excelente experiencia de colocarlo y la forma de colocarlo adecuadamente para esa fractura. Ese es un cuadro importante. Vamos a poner un check. Por acá hay un check. Cuando un check es pregunta de examen, ¿cuánto saca? Vimos la fractura de fémur, ¿cuánto tenía que desangrado? 1000 a 2000 ml. Entonces, esa anemia que tenía que la paciente, muy probablemente era por el sangrado, más que por la anemia. Una politrauma con fractura de pelvis puede tener un sangrado que masivo. Entonces, el médico debe saber lo que hace, cómo lo hace, siempre lo mejor para el paciente, ponerse en su lugar. Para eso requieres conocimiento. El paciente no es una resonancia, no es una placa rayos X, se han olvidado de examinar. Yo veo una emergencia y no entra el paciente, toma tu placa rayos X y después que te examino. Examinen que primero una buena historia, sus antecedentes, el mecanismo que de trauma, clínicamente qué cosas encuentran,
y con eso ya pueden tomar una decisión. Todo esto de acá, toda la historia clínica y todo este procedimiento de diagnóstico inicia en la relación médico-paciente. Es el primer paso que nos va a llevar a un tratamiento óptimo. Esto es sumamente claro. El examen clínico, imagen, laboratorio, diagnóstico, nos va a complementar para hacer un tratamiento adecuado. Vamos a ver, este es un paciente, 2017, mira cómo ha pasado casi 20 años. Yo estaba nadando en la playa, el chico ya no es tan chico ahora, estaba que surfeando y se luxó el hombro. Le digo, bueno, yo me di cuenta, le digo, no tienes condiciones de nadar. Una de las contraindicaciones de entrar al mar es alcohol, epilepsia, traumatismo de cráneo, fiebre, deshidratación y luxación de hombro. Por supuesto que también él tenía una luxación residente de hombro y entró a surfear y veo acá el famoso hombro de charretera característico de la luxación anterior del hombro. Yo lo saqué de la playa, me lo llevé a la clínica, le tomé la placa de rayos X y se ve muy evidentemente la luxación de hombro. Acá está la cabeza y el hombro debería estar a este nivel. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico? ¿Cómo no equivocarnos? La historia clínica, volvemos de lo básico, quiere decir, repetimos, 30 años repetimos, no es la placa radiográfica, no es la resonancia, no. Esto debe comenzar con la relación médico-paciente, con un examen clínico bien hecho. El examen clínico no debe ser de la especialidad, sino general. Esto es de suma importancia. Y los síntomas es dolor, impotencia funcional y movilidad anormal. Y los signos son exactamente igual. Vemos un antebrazo, una fractura de antebrazo, una deformidad, tiene dolor, impotencia funcional, movilidad anormal y la deformidad y crepitación. Vemos otros signos, una celulitis, una flebosis, y la rotación de las extremidades es importante. Es un ejemplo cómo se mide la rotación de los dedos, una rotación maligna del cuarto dedo, y con eso vamos a determinar qué tipo de accidente. Existen como clasificación los accidentes de baja energía y alta energía. Lo de alta energía tiene un pronóstico malo, tiene mucha lesión de partes blandas, mucha incidencia de complicaciones. Entonces, prácticamente, mientras una fractura de coles de radio distal consolida en 6 semanas, una fractura de alta energía de radio distal probablemente esté consolidado en 8 a 12 semanas. Vamos a definirlo, que fracturas de alta energía se producen ante la aplicación de una gran fuerza que realmente produce una gran lesión de partes blandas y óseas. Para definirlo, herida de arma de fuego, una caída de altura, un atropello, y las fracturas de baja energía se producen cuando la carga enérgica que asume el organismo no es tanta. Yo estoy caminando, me tropiezo, que me caigo, es una fractura de baja energía. Si estoy corriendo, es una fractura de alta energía. Acuerdan, la energía es masa, velocidad al cuadrado. Entonces, con eso podríamos ver, ¿no? Vamos a ver, Emilio. Emilio llega a su casa, ese es el video de la entrada de la casa, lo llamaron por celular mientras estaba en el scooter, y tuvo que la fractura y finalmente se cayó por el lado interno, porque si se cae hacia el lado externo, lo atropella y tiene una fractura de la escápula, pues. Claro, la tomografía, hay varios ángulos, el ángulo polar que la han determinado, y se nota que es una fractura muy desplazada que va a requerir cirugía o va a producir una discapacidad.
Los signos son iguales que los síntomas. No hay que darle mucho, edema, deformidad. Esto se trata de una fractura del boxeador, fractura del cuello del quinto metacarpiano, que acá tiene una angulación de 45 grados, que es necesario la reducción, que es colocar el hueso en su sitio. Lesión de partes blandas, equimosis, edema, cuando el traumatismo es más intenso, existen las flictenas o ampollas, que pueden ser hemorrágicas, que denotan gran parte de lesiones de partes blandas o que lacerosas. En estos casos hay que esperar que se resolucione la resolución de estas ampollas para después mejorar la piel para poder tener acceso a una cirugía. ¿Qué decía Alonso? Mira, desde hace más de 20 años decía eso, hasta ahora es válido. Una fractura es una lesión de tejidos blandos que allá abajo hay un hueso roto. Esto es válido. Es la importancia del examen clínico y las partes blandas. El hueso no es una entidad, no es una madera, es una entidad viva que está nutrida por las partes blandas. Lo que vemos acá es una resonancia de cuerpo entero. Por supuesto, ¿quién va a pedir esto? Si sospechas una metástasis múltiple, lo único, pero no vas a pedir a un paciente que se cayó, dame una resonancia de cuerpo entero, porque eso significa que no sabe nada y la resonancia, los exámenes auxiliares, son exámenes auxiliares que te sirven para la planificación del tratamiento, no sirven para el diagnóstico. Si tú no haces un diagnóstico clínico adecuado y te basas solamente en el examen auxiliar, creo que vas a ir por un camino mal. Esta es una angiografía, un sarcoma de partes blandas. Ya vamos a hablar algo de tumores. Un sarcoma muy grande, se hace una arteriografía, se ve las arterias principales, entonces uno podía ir a una embolización de las principales arterias en este sarcoma, y eso reduce por necrosis el tumor, y un tumor que no es resecable se vuelve resecable. Entonces, la finalidad de la arteriografía no es diagnóstico, sino una planificación de la cirugía, como en este caso. Siempre el examen no puede ser al azar, yo toco y me duele, no, es conocer la anatomía, pensar qué estructura estás tocando. Yo toco la estiloides de radio, más distal la tabaquera anatómica, el trapecio, entonces yo voy palpando, pensando qué estructura toco, y con eso la zona de sensibilidad o inestabilidad nos da bastante una orientación muy clara al diagnóstico. Dentro del examen, no olvidarse de la sensibilidad y de los pulsos. Mira qué cosa pasó. Un paciente operado, le pusieron un torniquete, salió para su casa, nadie le dijo nada, y al tercer día regresa con un torniquete en el dedo y con el dedo muerto. ¿Qué pasó? No examinaron al paciente. Entonces, ahora que hemos avanzado, tenemos que, ¿cómo vamos a enfrentar al paciente? ¿Qué tipo de trauma? Alta energía, baja energía, una fractura única o múltiple. Si la fractura abarca las articulaciones, cuando es articular, el tratamiento es distinto. Lesión de las partes blandas, si es lesión única o múltiple, o tiene que enfermedades, tiene una fractura patológica, o un quiste previo, un tumor previo. ¿Dónde está la fractura? Y el comportamiento de la fractura se refiere a qué tan inestable es, que es el tema general de todas las clases que vamos a ver, qué fracturas son inestables, cuál no. Las fracturas inestables son de necesidad de cirugía. Seguimos avanzando, las fracturas articulares requieren reducción anatómica, tienen que quedar tal cual y una estabilidad absoluta para que inicie una rehabilitación, una movilidad precoz. Ese es el principio básico de las fracturas articulares. Reducción anatómica y estabilidad absoluta. Eso ya lo vamos a ir viendo. Para que un hueso suelde, que se llama consolide, ahora yo al delegado le voy a pasar mi número y le voy a dar un glosario de términos, que es lo que tiene que aprender por todas las clases. Tenemos que hablar ya con la terminología adecuada
de la especialidad. Reducción, que el hueso esté en su sitio, bien colocado. Estabilidad, que no se mueva y que el hueso esté vivo. Esos son los elementos que se requieren para que el hueso suelte. Vamos a ver de clasificación. A los traumatólogos nos gusta clasificar. ¿Y por qué clasificamos tanto? Clasificamos para poder entender que las fracturas, y una vez que hemos entendido las fracturas, podemos tratarlas. Primero, una fractura tienes que saber en qué hueso es, húmero, si la fractura está en la epífisis, en la diáfisis, en la epífisis distal, si es articular o no, qué tipo de trazo, que lo vamos a hacer ahora, y compromiso articular, que es muy, muy importante. Vemos por la descripción transversa, oblicua, en espiral, en cuña y cominuta. Veremos unos ejemplos en la mano, es algo semejante, uno describe que la fractura, en todo caso, en este caso, una fractura transversa en la epífisis proximal de la falange proximal. Entonces, uno que lo describe y listo. Acá tenemos un número, una fractura en cuña, tenemos una fractura transversa de fémur y una fractura a pedacitos que se llama fractura cominuta de radio metafisiaria. Van a hablar, van a escuchar mucho de la clasificación AO. Yo se le puedo mandar en formas muy simplificadas. La AO inventa una serie de clasificaciones para intentar o hacer el tratamiento de acuerdo a cada tipo de fractura y hacer trabajos de investigación. Cada hueso le puso un número, a las epífisis le puso un número 1, a las diáfisis 2, a la epífisis tal 3, y según la gravedad ABC, es relativamente simple, hueso húmero, hueso 1, diáfisis 2, por la gravedad C y por el subtipo 1. En todos lados de traumatología tenemos un GAPS de las clasificaciones y tenemos los gráficos pegados, uno hace el match y ya tiene la clasificación lista. Otro tipo importante de clasificación son fracturas cerradas y expuestas. La fractura cerrada, no hay contacto del hueso contra el exterior, y una fractura abierta, hay contacto del hueso hacia el exterior, como este tipo, una fractura 3B. ¿Cómo se tratan que las fracturas? Conservadoramente, con yesos, con fijación externa, que son todo lo que son las placas, y en fracturas articulares muy complejas se requiere prótesis. Tipos de tratamiento quirúrgico, clavos endomedulares, se usa mucho en las diáfisis, las placas de osteosíntesis, casi todo miembro superior se está tratando con placas, y fijación externas, que fue creado para fracturas expuestas. Vamos a ver un caso de una fractura y una cirugía mínimamente invasiva, se hace una incisión de piel, se trata de separar el aparato extensor, se divide el aparato extensor, se coloca un clavo de Kirchner, se mide, se coloca una broca encima, anulada por el clavo que se introduce. Ahí está el clavo de Kirchner, lo están midiendo. La visión del arco en C, se está balanzando el clavo, que es el clavo guía, y el tornillo acabado con una fractura de metacarpiano por fractura de boxeador. Vamos a ver un poco de la última parte, que sería qué tenemos que investigar al paciente, que se llama el perfil quirúrgico o el prequirúrgico, el hemograma, grupo y factor, glucosa, urea, creatinina, tipo de coagulación, sangría, examen de orina, placa de tórax, tenemos que saber estimar la pérdida de sangre, si va a requerir sangre, BDRL, ELISA no es obligatorio, muchas clínicas pidan, y electrocardiograma. Eso es lo que se pide con su riesgo
quirúrgico de cardiología, evaluación de la anestesiología, riesgo neumológico. El consentimiento informado, que vamos a hablar algo, y también tenemos que tener apoyo, una interconsulta, terapia física antes de la cirugía, asistencia social y psicología para el apoyo correspondiente. La Asociación Americana de Anestesiología nos dan estos valores de riesgos, pero juntamente a estos se asocia un grado de mortalidad que tenemos que considerarlo importante conocimiento de esto. Riesgo neumológico, lo ideal es hacer un riesgo neumológico de ARISCAT. En Internet hay una calculadora de riesgo neumológico ARISCAT que nos da un puntaje a riesgo bajo, intermedio o alto, y con eso te da una columna de índices de complicaciones, que es un riesgo intermedio, tiene un rango de complicaciones del 13.3%. Casi 3 veces lo que usualmente debería que tener. Y todo eso entra en nuestros balances en los pros y los contras. Un paciente que entra por traumatología, una cirugía de traumatología, puede tener un evento cardiológico grave y fallecer, sí, pero es un riesgo intermedio, menos del 5%. Pero cabe la posibilidad que esto exista. Y vamos a hablar los que tienen mayor interés de profundidad. Le dejo la escala de Sen, que nos habla sobre el paciente frágil, un paciente ya con sarcopenia, un peso rápido de peso, con agotamiento, debilidad, caminar lento, bajo nivel de actividad. Hay unos criterios de Frick y eso lo vuelve paciente frágil. Usa la escala de Sen, que también está en Internet, que es muy fácil, una escala de puntos, uno la aplica y te da si el paciente frágil, por su pronóstico, es peor. ¿Qué cosa hago yo? Entonces, yo busco la evidencia, que ahora voy a ir cambiando con inteligencia artificial en esta semana, cirugía de traumatología, la parte de complicaciones, el 5%, infecciones, yo veo qué infecciones ha tenido el piso, infecciones del piso está en el orden menos del 3%, presión arterial no tiene ni una incidencia en complicaciones postquirúrgicas, infartos antes de los 6 meses, 11%, mayores de 70 años tienen un grado de complicación de 6%, un poco más alto de la traumatología general, pacientes de 90 años, 50% de complicaciones, ya por la edad. 50% de complicaciones, estamos hablando sí o no. Entonces, pacientes de más de 90 años, hay que pensar muy bien si requiere cirugía o no. La diabetes que no tiene control tiene un porcentaje de complicaciones muy alto, del 30%, igual los antecedentes de trombosis. Vamos a ver, el EPOC también tiene un porcentaje alto de complicaciones. Y vamos a ir siguiendo viendo qué cosa pasaba durante el COVID. Pacientes menos de 90 años ya se sabía que es contraindicado que la cirugía. En la primera fase de COVID nos obligaban a operar pacientes con COVID, que es severo, y ya estaba descrito, pero nadie se paró para ver eso. Entonces nosotros paramos para ver eso, digo, paciente COVID grave, esperemos 3 semanas, se regulariza, mejora su saturación y vamos para la cirugía. Y al comienzo nos obligaba a operar al paciente en toda la fase aguda que de COVID, con una mortalidad muy alta y estaba contraindicado. Entonces, vamos a ver algo de consentimiento informado. ¿Qué hago yo? Esta es la página de la Sociedad Española de Cirugía de Ortopedia y Traumatología, donde están todos los consentimientos informados según que las regiones. Yo le digo al paciente, yo tengo mi consentimiento informado del hospital, de la clínica, tengo consentimiento propio, pero los pacientes a veces no lo creen. Yo le digo, le doy la página esta, ustedes entran y lean el consentimiento informado de la Sociedad Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología,
lean antes de la cirugía y con eso discutimos. Pasamos a las preguntas. Y antes de las preguntas, como si ustedes no me quieren hacer preguntas, esto es una luxación que de codo, vemos la placa de rayos X, pero muchas veces no vemos la lesión de las partes blandas que he repetido toda la clase que da ahora. La importante lesión de las partes blandas. Y vemos que en el codo está la arteria braquial dividiéndose en dos, el nervio mediano, radial y cubital. Entonces, no solamente es un hueso fuera de su sitio, es una lesión muy compleja de los ligamentos capsular, asociada muchas veces a lesión nerviosa. Vemos otro caso, paciente de 87 años, caída de escalera, trauma aislado, yo veo una fractura bien compleja en todo el extremo distal. La cirugía, se ha hecho una osteosíntesis por ser articular, reducción anatómica, estabilidad absoluta, y vemos la cirugía, colocación del doble placa y la consolidación de la fractura. En este caso, vemos que el paciente con osteoporosis puede tener lesiones muy graves o patrones conminutas por la calidad del hueso. La planificación es importante en todas las cirugías. La planificación inicia desde cómo está el paciente, dónde van a ser tus incisiones, qué material vas a usar y el tiempo que vas a usar cada tornillo, y determinar si el hueso es osteoporosis, cómo va a ser para hacer la fijación y la estrategia. Vemos otro paciente, caída de altura, una fractura del malleolo posterior, una conmoción de toda la tibia. Ya lo vamos a ir aprendiendo. La utilidad de la tomografía para ver que los fragmentos, la osteosíntesis que han realizado, bastante buena, y la resolución del caso a las 2 semanas con consolidación. En este caso, hay que evaluar cuidadosamente las placas de rayos X. La tomografía es muy útil en fracturas articulares, comprender la estabilidad de los fragmentos y la estabilidad absoluta y relativa, que ya lo vamos a ver, y la movilidad temprana es muy importante en las fracturas articulares. Le dejo estas escalas de Charleston de complicaciones. Yo tengo una escala que lo voy a brindar posteriormente, de riesgo cardiológico. Es bueno que ustedes que lo tengan esas escalas, pero cuando pasen visita ya pueden hacer una escala de Charleston o su índice de riesgo cardiológico, y en ese momento ya podían tomar alguna decisión si el paciente requiere cirugía con mayor exactitud. Este es mi correo de la universidad y tengo una página web con unos videos colgados ahí. Voy a dejar de compartir para poder conversar un poco, y les voy a enviar mi número de teléfono para yo compartir el glosario de términos, porque hay una serie de términos de la especialidad que, eh, que es bueno que ustedes que lo sepan, porque si no, no van a poder entender. Bueno, no he podido mandar